por nuestro hermano Marvin Medina. Bendiciones, hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor y caminando, ¿verdad? Porque esta semana me golpeé la rodilla y gracias a Dios y también al hermano Luis, ya estoy caminando. Así que quiero alabar el nombre del Señor. Él nos pregunta, ¿dónde estás? Eso dice este canto. Gracias, Marvin, porque Dios realmente te usa poderosamente con el canto. Gracias a las personas que me dieron los esposos, Abner y Deinara, Córdoba. Pueden pasar allá. Y ahora les voy a presentar el orador esta mañana. Es paisano de mi esposa de Chiapas. Jimmy, tenemos mucho gusto, un placer tenerte aquí. Ya te oímos predicar una vez y nosotros sabemos que Dios te está usando poderosamente. Y yo sé que lo va a hacer en esta campaña. Así que este es el comienzo de una aventura que vamos a emprender con el Señor. Amén. Gracias, muy amable.
Feliz sábado, hermanos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Saben que para mí es un privilegio poder estar entre ustedes y es de verdad un grande privilegio, porque un sábado como este es dicha de felicidad. Así que como estamos muy felices, voy a invitarlos, si no se incomodan, a ponernos de pie un momentito. ¿Sí? Nos ponemos todos de pie. Yo creo, hermanos, que somos una familia. Yo firmemente creo que Dios es nuestro Padre y todos aquí somos hijos de Él y por lo tanto todos somos hermanos. Así que voy a invitarlos, así como estamos de pie, vamos a levantar las manos. ¿Sí? Todas las manos, yo no puedo levantar por el micrófono, pero levantamos las manos. Las levantamos y cuando las levantamos vamos a hacer esto. Las anchamos un poquito, cerramos un poquito las manos, nos vamos a dar la vuelta, media vuelta, girar a un costado, ¿sí? Nos vemos a la persona y le damos un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo y deseémosle un feliz sábado. Feliz sábado, Dios te ama, nos amamos. Has dado un abrazo, puedes sentarte. ¿Sí? Qué felicidad, qué alegría tener una sonrisa, ¿verdad? En el rostro. Es de verdad un privilegio muy grande. Muy amable, hermano, gracias. Gracias. Bien. No sé cuántos saben, pero esta semana el título de la campaña es un título muy significativo. ¿Alguien sabe el título de la campaña de esta semana? Gracias, hermano. Se llama Lealtad al Cordero. Y durante toda la semana justamente vamos a hablar de esto. Antes de empezar, me gustaría ver dónde están todos los niños. Todos los niños, levantamos las manos todos los niños, ¿sí? Niños, los que se creen niños también, no pasa nada. Si alguien tiene 100 años y se cree niño, muy bien. Bien, ¿por qué los niños? Yo en la tarde tengo un premio para ellos, un regalo. Pero hay una condición. Durante todo el sermón de esta mañana voy a hablar pues de Jesús, y no de qué vamos a hablar, ¿no? Y de Jesús, cada vez que pronuncie el nombre de Jesús, ustedes van a tener un papelito y van a anotar cuántas veces voy a decir Jesús durante todo el tema. El niño que me traiga la respuesta correcta, yo voy a estar en la parte de atrás recogiendo los papelitos. En la tarde yo los voy a revisar y el que tenga la respuesta correcta en la tarde yo les voy a dar un regalo, ¿sí? Así que todos los niños atentos. Ahorita les voy a indicar cuándo vamos a empezar, así que todos los niños mientras tanto busquen un lapicerito, un papelito y anotan cuántas veces vamos a decir Jesús, ¿ok? Bien, para los grandes. Para los adultos, lo siento, no hay premio. Pero es ya un premio estar en la casa de Dios y poder tener este hermoso culto. Hermanos, nos espera una semana llena de emociones, decía nuestro hermano, llena de aventura. Por ejemplo, agradecemos a la radio OLAM, Radio Proclamar, que según tengo entendido están transmitiendo en vivo. Así que desde ya a todas las personas que nos están escuchando, también en internet, les agradecemos la sintonía. Y ojalá que esto sea de gran bendición para todos. Así que antes de empezar con el tema de esta mañana, voy a invitarlos a que de manera muy reverente inclinemos el rostro. Vamos a hacer una oración. Amante Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque estar aquí personalmente es un grande privilegio, pero sin lugar a dudas, Señor, es una gran responsabilidad. Y Señor, yo no tendría ningún argumento humano suficiente para poder ser digno de esta posición. Pero en Cristo Jesús, Señor, creemos que eres tú que por medio del instrumento humano puedes hablar por medio de tu palabra. Por eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo, porque queremos que seas tú quien hable, que seas tú, Señor, quien nos diga el mensaje de esta mañana. Queremos que por medio de la experiencia humana también nos des, Señor, pruebas suficientes, no solamente para creer en ti, sino, Señor, para saber y entender que tú eres nuestro Dios, que nos amas y que por ende podemos, Señor, un día tener el privilegio de vivir contigo por la eternidad. Y, Señor, esta iglesia está, Señor, confiada de que tú estás actuando. Por eso te pedimos, Señor, que el mensaje de esta mañana pueda ser bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Estaba en mi tercer año de teología. Había tenido el privilegio de venir por primera vez a Estados Unidos. Era muy diferente la vida aquí. En México, de donde yo crecí,
La vida es muy distinta. En algún momento en la predicación pasada, para los que estuvieron, conté un poquito acerca de cómo es el ambiente, al menos en el sur de Chiapas y en la zona sierra. Así que después de 3 años de vivir en Argentina, tuve la oportunidad de venir a colportar a Estados Unidos. Para los que no saben qué es el colportaje, es una actividad que los estudiantes hacen para poder pagar su colegiatura y terminar una carrera. Así que vine por primera vez a colportar en la ciudad de Fort Worth. Así que para mí era todo nuevo, era muy distinto todo. Recuerdo que literalmente cuando vine aquí a Estados Unidos solamente traía en mi bolsa, y no les miento, $4. $4. Y yo siempre he dicho, y esto es muy chistoso, porque la primera vez que mi asistente, la persona que estaba encargada de mí, de colportaje, me dice, Jimmy, vamos a comer. Y me llevó a comer a un lugar, y el primer lugar que yo visité para comer en Estados Unidos es un restaurante que no sé si lo conozcan, y no es publicidad tampoco, pero esa es la realidad. Se llama Olive Garden. ¿Cuántos lo conocen? Muy bien. Para el que ha ido, ustedes saben que ¿qué hay de $4 ahí? Esa es la propina, dice el hermano. Para los que son un poco codos también, ¿eh? Así que no tenía el suficiente dinero para poder empezar una vida en Estados Unidos, pero aún así confié en Dios y dije, voy a arriesgarme y voy a vivir la aventura con Dios. Llegué y lo que me daba motivo para poder seguir eran las experiencias que Dios te da por medio de su servicio. Por ejemplo, un día, tocando puertas, entré a un barrio donde nadie hablaba español, perdón. Toda la gente hablaba inglés. Y yo personalmente venía de un lugar donde me habían enseñado inglés, un inglés universitario, pero que no era un inglés suficiente para los Estados Unidos. Así que mi inglés, si acaso lo podía pronunciar, era solamente 2 palabras y que eran muy fáciles. Así que tocando puertas me encontraba por pura gente que hablaba inglés. Yo no sabía que era un barrio donde solamente se hablaba inglés, así que confiado tocaba puertas y me cansé de tocar y nadie hablaba español. Así que yo tocaba una puerta, salía una persona rubia, alta, ojos de color, y mi única presentación era, hi, bye, nos vemos. Porque no hablaba español, solamente inglés. Así que tocando dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Ustedes, para los que han colportado, un día perdido es demasiado. O sea, ¿por qué estoy aquí? Y así que, tocando una puerta, de pronto me sale una señora, la señora Marta, cabello negro, más o menos de mi estatura, y dije, alabado sea Dios, porque era sinónimo de que era hispana, por lo tanto hablaba español. Así que le dije, señora, ¿cómo está? Con una emoción tan grande, porque durante todo el día no había encontrado una persona hispana. Así que, señora, buenas tardes, mire, mi nombre es Jimmy, y la presentación, le pido 2 minutos de su tiempo. Sabe que he buscado gente que hable español y no hay nadie, y usted es la primera, así que por favor, póngame atención. A lo que la señora Marta me dijo, no tengo tiempo. Y dije, pero doña Marta, mire, entiéndame, es la primera persona que encuentro en todo el día que habla español. Así que en ese momento me dijo, mira hijo, estoy estudiando para mi residencia y la verdad no tengo tiempo. Así que como todo buen colportor, insistí y le dije, deme 2 minutos nada más. Ustedes saben que para un colportor 2 minutos se puede convertir en 1 hora o 45 minutos, pero le dije, 2 minutos quiero de su tiempo nada más. Y literalmente, le voy a mostrar a lo que vengo. Así que en ese tiempo me encantaba vender Biblias, así que la señora me dijo, bueno, pásale, te doy 2 minutos. Y efectivamente entré a su casa, vi la mesa llena de papeles, efectivamente estaba estudiando, no me estaba mintiendo. Nos sentamos en su sala y empezamos a platicar. Saqué la Biblia, le dije, mire, este es un ejemplar que seguramente le va a hacer a usted mucho bien, porque aquí está la palabra de Dios y porque trae un mensaje para usted. Así que cuando iba a 1 minuto y medio le dije, doña Marta, antes de irme, quiero hacer algo que siempre hago en todas las casas donde yo voy. Así que abrí la Biblia en Josué, capítulo 1, versículo 9, y le leí un texto bíblico. Y ustedes conocen el texto, ¿qué dice? Mira que te mando a que te esfuerces, que seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre, ¿verdad? Así que al terminar de leer la Biblia, cerré la Biblia, y en ese momento la señora Marta empezó a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y cuando les digo que a llorar, a llorar. Cuando una persona llora, pero llora con un sentimiento muy profundo. Y lloraba la señora, a llantos, y yo me asusté. Porque yo me puse a pensar y dije, ¿pero qué habré dicho?
¿Qué habré hecho? Pensando en mí, ¿no? Así que dije, doña Marta, ¿usted está bien? Y doña Marta me dice, no, y seguía llorando. Y hermanos, nosotros tenemos en el cerebro una neurona que se llama la neurona copiona. Y esto está científicamente comprobado. Cada vez que ves a tu pareja, a un amigo íntimo que hace una cosa, te da ganas de hacer lo mismo. Por eso muchas veces, esto lo entenderán los varones caballeros, cuando uno va al baño, de pronto también tu amigo, yo también voy, ¿no? Y las mujeres también, a veces son así. Porque la neurona copiona está actuando. Así que imagínense ustedes, cuando yo vi a la señora Marta llorar, ¿qué es lo que me dio ganas a mí? De llorar también. No sabía por qué, pero tenía muchas ganas de llorar porque ella estaba llorando. Así que le dije, doña Marta, ¿está usted bien? Doña Marta seguía llorando, entró a su cuarto, sacó un cuadro de ese tamaño, más o menos así de alto. Y había un joven en ese cuadro que era de aspecto muy, muy joven, unos 20, 21 años, muy bien parecido el muchacho, un aspecto, una cara muy, muy linda del muchacho. Y llorando dice la señora Marta, él es mi hijo. Y hace 4 meses me lo mataron. La señora era católica y me dice, desde entonces he rezado todos los días para que Dios me muestre una solución y hasta ahora no la he encontrado. Adivina cómo se llamaba ese muchacho. ¿Saben cómo se llamaba? Josué. Y en ese momento yo entendí por qué muchas veces Dios permite que pisemos suelo que parece hostil, pero que sin lugar a duda trae beneficios para muchas personas. Y el tema de esta mañana se titula La necesidad de Dios. Y alguien dirá, ¿pero es que Dios tiene alguna necesidad? Por supuesto que sí. Y esta mañana lo vamos a ver. A todos los niños, a partir de ahora, pueden empezar a notar cuántas veces decimos Jesús. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40. Y esta es nuestra lectura bíblica de esta mañana. Quiero que presten atención a lo que esta mañana vamos a hablar. Y aunque no vamos a ser muy tardados en el tema, solamente lo que nos resta de tiempo hasta mediodía, queremos ver exactamente la necesidad de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Así que yo quiero que los que no tienen Biblias puedan acercarse a una persona que tiene Biblias o pueda levantar la mano con toda confianza y alguien se acercará para compartir la palabra de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tenemos? ¿Estamos todos listos? Ok. Juan 11, 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta pregunta Jesús la hace en el contexto de una muerte. ¿La muerte de quién? La muerte. Marta y María eran amigos íntimos de Jesús. No eran solamente conocidos, eran amigos de verdad de Jesús. Si alguien conocía cuál era la comida favorita de Jesús, seguramente era Lázaro, María y Marta. Si alguien sabía cuál era el hobby de Jesús, seguramente era Lázaro, María y Marta. Jesús tenía la confianza de llegar a la casa de María, de Marta y de Lázaro y poder platicar hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana, riéndose de las cosas que tal vez le parecían graciosas porque eran amigos íntimos. Y seguramente en esa intimidad, a la mesa, al compartir el desayuno, una comida, un almuerzo, una cena, Jesús muchas veces les dijo a María, Marta y a Lázaro, a sus amigos, ¿qué era la gloria de Dios? Y yo me imagino que uno de los temas principales de Jesús en la mesa de ellos es que tienen ustedes que creer. Es que hay que creer que hay un Dios. Es que hay que creer en lo que Dios realmente hace por nosotros. Así que no era ajeno el tema a Marta, María y Lázaro. Y en el momento que Lázaro muere, conocen, no es que vamos a hablar exactamente de Lázaro y de su muerte, porque lo tocaremos en otro momento, pero nos interesa la pregunta de Jesús. Así que en ese momento Jesús, viendo a las mujeres, Marta y María, le dice, pero es que no les he dicho, es que de verdad ustedes no han entendido que si creen verán ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y hermanos, yo me atrevería a hacer una pregunta esta mañana. ¿Nosotros alguna vez hemos visto la gloria de Dios? ¿Sabemos cómo es? Y pregunto aún más, ¿por qué creemos en Dios? Pregunto aún más, ¿hay un Dios? Y si hay, ¿cómo lo comprobamos? ¿Qué pasaría si esta mañana viene un amigo y te pregunta, querido Juan, querido Mateo, querida Marta, querida María, ¿existe Dios? Y por supuesto, ¿qué diríamos nosotros? Claro que sí existe. Y te preguntaría, pruébamelo.
¿Cómo le pruebas tú a un ser humano que Dios existe? ¿Cómo le pruebas a un ser humano que le importamos a Dios? ¿Cómo le pruebas a un ser humano que tal vez no cree en la palabra de Dios, que sí hay un Dios y que ese Dios quiere estar con nosotros? ¿Cómo le pruebas a una persona que Dios tiene la gran necesidad de querer estar con nosotros? Que dicho sea de paso, ¿cuál es la mayor necesidad de Dios? ¿Por qué hay una necesidad en Dios? Dice la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 21. A Jesús le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén, no de vacaciones, sino dice la Biblia, a padecer mucho, no de cualquier persona, sino de los líderes religiosos, ser muerto, y dice la Biblia, resucitar al tercer día. Es decir, a Jesús le es una necesidad. Ahora, esto es muy interesante, porque si hablamos de necesidad, hay necesidades básicas en el ser humano. Por ejemplo, una necesidad básica del ser humano es ¿qué? Comer, gracias. Es una grande necesidad que lo primero que pensamos en necesidades, ¿qué es? Hay que comer, ¿verdad? Hay que comer, pero es una necesidad involuntaria. ¿Estamos de acuerdo? La necesidad de la comida en el ser humano es una necesidad involuntaria. Es decir, a cierto tiempo del día empiezas a tener ¿qué? Hambre. Pero no es producto de tu voluntad, sino es de una forma involuntaria. Tu cuerpo te pide comer, de manera involuntaria. Una necesidad involuntaria, por ejemplo, es respirar. Es decir, nosotros no decimos, hoy no tengo ganas de respirar. Hoy amanecí con mucha flojera, ¿no? No voy a respirar hoy. No. De manera involuntaria, tu cuerpo, ¿qué te exige? Que hay que respirar, porque es involuntario. Pero a Jesús, dice la Biblia, que le era necesario. Una necesidad de Dios es morir. ¿Pero morir por qué? ¿Por qué razón? Y Jesús planea morir. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? El tema de esta mañana no es exactamente hablar de la muerte de Jesús, de la muerte de Lázaro, hablar de María, de Marta, no. La cuestión aquí es creer. Porque no les he dicho, dice Jesús, que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Están preparados para ver la gloria de Dios en la Biblia? ¿Están listos? Génesis capítulo 5, versículo 25. Y aquí se centra el tema de esta mañana. Génesis 5, 25. A lo largo de toda la semana vamos a estar hablando de por qué tenemos que tener lealtad al Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Qué hizo el Cordero? ¿Qué está haciendo el Cordero? ¿Y qué hará el Cordero? ¿Y qué hay de nosotros en función a todo eso? Mientras tanto, vamos a leer lo que dice el libro de Génesis. Génesis, para que ustedes sepan, fue escrito en un momento muy interesante de la historia. La única razón por la que Moisés escribió Génesis es porque el pueblo de Israel había perdido su identidad. Cuando estaban en el desierto, ellos decían, ¿pero quién es Jehová? Ya había pasado muchas generaciones. De hecho, ¿cuánto tiempo estuvo esclavo los israelitas? 400 años, ¿verdad? Y durante 400 años, muchos de los muchachos, de los que iban naciendo, empezaron a crecer sin una identidad, porque su identidad era ser esclavos. Y ellos preguntaban, ¿quién es Jehová? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Así que en ese momento, el libro, Moisés decide escribir Génesis por voluntad de Dios para que sepan de dónde venimos. Así que se escribe la historia como es. Ahora, lo interesante de esto es lo que dice justamente el versículo 5:25, el capítulo 5 de Génesis. Vivió Matusalem, ¿cuántos años, hermanos? ¿Y engendró a quién? A Lamec. Quiero que guarden en este momento esa cifra, 187. ¿Ya lo registramos? Perfecto, 187 años. Si leemos un poquito anterior, un poquito antes, en el versículo 24, dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Vivió Matusalem 187 años, engendró a Lamec, y vivió Matusalem, después de engendró a Lamec, versículo 26, ¿cuántos años, hermanos? Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalem, ¿cuántos años? ¿Cuántos años vivió Matusalem? Que fue el hombre que, según nosotros entendemos, el que vivió más tiempo sobre el planeta Tierra. Les pregunto yo, ¿qué haríamos con 969 años, hermanos? ¡Wow! Imagínate, ¿cuánto cumpliste hoy? Pues hoy cumplí 430 años.
y el que sigue es el 431. Imagínate, comer 969 pasteles toda tu vida. ¡Wow! Yo llevo apenas 28 años, y de los 28 años no siempre me dieron pastel, así que llevaré unos 15 tal vez. Pero ¿qué haríamos con 969? Casi un milenio. Increíble. Y Matusalén vivió eso. Ahora, en ese tiempo, a los hombres tenían el nombre según su apariencia o según lo que en este momento de la historia el padre pensaba que llegaría a ser el hijo. Así que Matusalén tiene un nombre muy significativo. Y Matusalén es un nombre que está dividido en dos palabras en hebreo. Primero es Mat, que significa muerte, y Shalak, que significa enviado. Por lo tanto, en hebreo Matusalén es Machalak. ¿Cómo es? Machalak. Y por la combinación en hebreo podemos entender que Matusalén significa cuando éste muera, algo será enviado. ¿Qué significa el nombre Matusalén? Cuando éste muera, algo será enviado. Así que si Matusalén tradujéramos su nombre al español y el hermano se llamaría Matusalén, en realidad se llamaría cuando éste muera, algo será enviado. Así que en ese momento, imagínate que Matusalén iba a la tienda, compraba. Hola Matusalén, ¿qué era lo que entendía el hebreo? Cuando éste muera, algo será enviado. Y los amiguitos jugaban con él cuando era niño. Matusalén, Matusalén, vamos a jugar. Cuando éste muera, algo será enviado, vamos a jugar. Porque era lo que significaba el nombre. Ahora, lo interesante de esto, y ahorita vamos a ver justamente cómo Dios actúa. Porque desde ya les adelanto, la mayor necesidad de Dios, déjenme decirles, que es las ganas, el deseo, el enorme, enorme deseo de Dios estar con nosotros si creemos en eso. Esa es la mayor necesidad de Dios. Y para que la necesidad de Dios se pueda llevar a cabo, de recuperar a la raza humana, de estar otra vez con nosotros, Jesús traza un plan. Dios en su infinita sabiduría, y lo vamos a empezar a ver en la tarde, traza un plan increíble. Un plan para llamar la atención del ser humano. Un plan para llamar la atención de Jimmy Cifuentes. Un plan para llamar la atención, que dicho sea de paso, me da mucho gusto ver al pastor Urbina y su esposa. Para llamar la atención del pastor Urbina. Para llamar la atención del hermano Marvin, que también nos conocemos. Un plan para llamar la atención de la iglesia de Pleno. Oigan, yuju, aquí estoy. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos con Jesús? Sí, nos vemos, adiós. Y seguimos. Pero la mayor necesidad de Dios es estar con nosotros. Así que Dios traza un plan. Y entonces, en la mentalidad de Dios, Él dice, mi voluntad es que haya un joven, un niño, un hombre que se llame Machalak. Y que lleve ese nombre con un propósito. Porque cuando este hombre muera, ¿qué pasará? Algo será enviado. ¿Qué va a ser enviado? No lo sabemos. Pero algo va a ser enviado. Y curiosamente, y esto es muy curioso, es el hombre que vive más tiempo en el planeta Tierra. ¿Se acuerdan de la cifra que iban a guardar? ¿100 qué? ¿Y engendró a quién? A Lamec. Y resulta, y vamos a leerlo, porque estamos viendo la gloria de Dios, versículo 28. ¿Vivió Lamec cuántos años? ¿Cuántos años? Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Quién era ese hijo? ¿Quién? Noé. ¿Y por qué razón conocemos a Noé? Por el diluvio. Estamos viendo la gloria de Dios. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Y estamos teniendo pruebas de que Dios es un Dios hermoso, magnífico, precioso. Yo no sé ustedes si lo creen, pero yo sí lo creo, porque lo he visto. Y saben, hermanos, que en este momento, ¿cuántos años entonces tiene Matusalén cuando nace Noé? Esos matemáticos. 100, fácil, sumamos 187 más 182. ¿Cuántos años tiene Matusalén en este momento? Estamos mal en matemáticas, hermanos, ¿eh? A ver, los jóvenes, ¿cuántos años tiene Matusalén en este momento?
Si Matusalem tiene 187 cuando tiene a Lamec y Lamec tiene 182 cuando tiene a Noé, cuando nace Noé, ¿cuántos años tiene Matusalem? ¿Cuántos? 360, grábense esa cifra, 369 años. Así que nace Noé. Pregunto yo, ¿conoció Noé a Matusalem, sí o no? Por supuesto, ¿qué era Matusalem de Noé? Era su abuelo. Así que en ese momento Matusalem dice, ay, mi querido nieto, abuelo, vamos a jugar. Abuelo Matusalem, y lo agarra de la mano Noé, vamos a jugar. Y a veces cómo son los nietos. Y cada vez que Noé pronunciaba el nombre de Matusalem, ¿qué estaba diciendo? Cuando éste muera, algo será enviado. Y Noé empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se hace un joven. Así que Dios, desde el cielo, observa el proceso. Porque la mayor necesidad de Dios es querer estar con nosotros. Y para eso traza un plan, para llamar nuestra atención. Y la maldad en los tiempos de Noé empieza a aumentar, 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 aumentar de tal manera que sobrepasa los límites ¿de quién? De Dios. Pero es que la única manera de llamar su atención es que Dios tome en este momento decisiones para la humanidad. Porque la necesidad de Dios es estar con nosotros, recuperarnos. Pero el ser humano no hace caso, no entiende. Así que en la infinita sabiduría de Dios permite que haya un hombre que lleva un mensaje por 969 años. ¿Cuántos años tenía entonces Matusalem cuando tiene a Noé? Gracias. Vamos a ir un poquito más adelante. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé, vas a hacer un arca. Vas a meter a los animalitos de 2 en 2. Porque vendrá, ¿qué cosa? Un diluvio. Y vas a predicar. Y vas a decirle a la gente que viene agua del cielo. Para ese entonces sabemos que no había llovido nunca en la tierra. Jamás. No se conocía el verbo llover. Así que en ese momento tú imagina a Noé diciéndole a todo el mundo: va a venir un diluvio. Pero Noé, ¿qué es esto? Esa palabra es muy extraña, no la conocemos. Ah, bueno, es que diluvio significa que toda la tierra se va a llenar ¿de qué? Porque va a llover del cielo. ¿Va qué, Noé? Va a llover. ¿Y qué es eso de llover? No conocemos esa palabra. Bueno, llover es caer agua del cielo. Por favor. El agua está en la tierra, en el mar, en los ríos, en una cascada. Pero que caiga del cielo, por favor, Noé. No seas así. Este hombre está ¿cómo? Está loco. ¿Cómo va a ser posible? Ah, pero Jesús dijo: si crees, verás qué. Creer. Y la gente no creyó. Y la gente dijo: ese viejito está loco. Y por mucho tiempo, por muchos años, le dijeron: ese hombre está loco, pero Noé seguía creyendo. Noé nunca había visto llover del cielo. Noé no sabía qué era caer agua del cielo. Él tampoco conocía el verbo llover. Él tampoco conocía qué era la palabra diluvio. Pero porque Jehová se lo había dicho, había creído en lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que hizo todo conforme ¿a qué? A lo que Jehová dijo. Así que él veía por todos lados, no había agua del cielo, pero empezó a construir el barco. Y a construirlo, y a construirlo, y a construirlo, y a construir, hasta que lo terminó. Llegó el momento, así que Noé le dijo a su familia: entremos al arca. Entraron. ¿Cuántos días pasaron? Pasaron 7. ¿Y qué pasó? No llovía. Así que el primer día estaba Noé adentro. Salía, veía, no llueve. Segundo día, no llueve. Tercer día, no llueve. No llueve. Y en ese momento los hijos, las hijas, los yernos, suegro, ¿y la lluvia? No sé, espéreme tantito. Dios, Jehová, ¿y la lluvia? ¿Y Dios?
Silencio. Que dicho sea de paso, uno de los temas de esta semana se llama el silencio de Dios, no se lo pierdan. No llovía, pero Jesús dijo, si crees. Y la gente se reunía alrededor del barco y le decía, ¿ya ves? ¡Loco! No llueve. Y saben, hermanos, que es increíble, es interesante, es hermoso, porque Dios siempre tiene la razón, lo creas o no. Cuando éste muera, algo. Y saben, hermanos, que dice la Biblia que después de 969 años, ¿qué pasa con Matusalem? Muere. Versículo 6 del capítulo 7 de Génesis. ¿Cuántos años tenía Noé cuando llegó el diluvio? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y era Noé de cuántos años? ¿Y qué pasó? Cuando vino el diluvio. ¿Cuántos años tenía Matusalem cuando nació Noé? 369. Cuando Noé cumplió su año 600, vino el diluvio. Por lo tanto, cuando llegó el diluvio, ¿cuántos años tenía Machalak? ¿Y cuántos años vivió Machalak? ¿Cómo? Cuando éste muera, algo sucederá. Pregunto yo, ¿qué iba a suceder? Porque justo el año en que muere Machalak, llega ¿qué cosa? Y lo hemos probado con la Biblia. Porque la mayor necesidad de Dios es recuperarnos. Porque quiere estar con ¿qué? Y para eso traza un plan. Un plan que se cumple tal cual Él lo dice. Así que Machalak vivió 969 años, murió. Y si la gente hubiese entendido el mensaje, si hubiesen creído, cuando ese viejito murió, ¿qué deberían de haber pensado? Ya murió Machalak, algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues hay otro hombre, su nieto que está predicando. ¿Qué viene? Un diluvio. Eso es lo que va a suceder. Aunque no conocemos qué es llover, aunque nunca hemos visto que cae lluvia del cielo, quiere decir que eso es lo que va a pasar. Hay que hacer caso. Así que en ese momento, Noé, abre el arca ya. Ábrelo porque queremos entrar. Porque en ese momento, el diluvio estaba por comenzar. Pero pasaron 7 días y no pasaba nada. Pero al séptimo, ¿qué pasó? La tierra se llenó de agua. Increíble. Nunca había pasado. Pero Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y saben, hermanos, que es increíble porque esta promesa solamente se cumple para los que creen. Y de pronto pasan muchos años y estamos en el año 2017 después de Cristo. Y hay un movimiento que en la voluntad de Dios en los 1800 se llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el Señor dijo, este movimiento se levantará para que ellos sean los nuevos profetas en la tierra y prediquen que Jesús viene. ¿Que Jesús qué? Que Jesús viene. ¿Ah, sí? Sí. Piensa esto. ¿Qué pasaría si tú le dices a cualquier persona estudiada, cualquier psicólogo, cualquier persona, ¿sabes qué? Yo creo que hay vida extraterrestre. ¿Cómo te mirarían? Ok, está bien. Sí, existe vida extraterrestre. ¿Verdad que sí existe vida extraterrestre? Claro. ¿Los ángeles son terrestres? Por lo tanto, ¿qué son? ¿Existen o no? Claro. Pero hay otros mundos. La ciencia se mata por comprobarlo. El adventista lo sabe. Por fe. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Porque todo se basa en creer. Porque la mayor necesidad de Dios es esa. Que creas que Él existe, que te ama, que murió por ti y por mí. Porque lo que Él quiere es que tú y yo un día estemos con Él por toda la eternidad. Pero queridos hermanos, tenemos que creer. Creer como Elías. Elías, Señor, ¿qué voy a hacer? No, huye. ¿Pero a dónde, Señor? Al desierto. ¿Pero por qué al desierto? Tú huye al desierto. ¿Y qué voy a comer, Señor? No te preocupes. Tú ve y yo me hago cargo. Está bien, Señor, creo. Se fue. Llegó al desierto y no había ningún 7-Eleven en la esquina. Ningún McDonald's, ningún nada había. Ni un restaurante. Nada.
Señor, tengo hambre. Tranquilo, ahorita te llega la comida. Y Elías veía, no llegaba la comida. Lo que no sabía que venía ¿de dónde? Del cielo. Porque si crees, verás qué cosa. ¿Qué comió Elías? Rico pan del cielo. ¿Cómo es el pan del cielo? No lo sabemos. ¿Cuántos han probado pan del cielo alguna vez? No lo sabemos, pero un día lo probaremos. Para el que cree. Y allá estaba con un buffet, Elías. Esther. Señor, voy a ir ante el rey. Voy a morir. Porque nadie se puede presentar al rey, y menos si es mujer. Ok, ve. Ok, señor. Y puso a su tío, ¿a qué? Ustedes ayunen, oren y que Dios se encargue. Y ahí iba Esther. Y se presentó ante el rey. ¿Salió con vida, sí o no? Porque al que cree, verá la gloria de Dios. Porque Dios cambia y transforma todo, pone de cabeza todo cuando Él quiere. Job, siendo rico, pasó a ser ¿qué? Teniendo una familia, pasó a ser sin familia, sin hijos. La esposa le dice, oye, maldice a tu Dios y ya muérete. Se quedó sin nada. Es más, estaba enfermo. Y aún así, Job dijo algo muy increíble. ¿Cómo alguien en esa extrema necesidad se atreve a decir, yo no sé qué va a pasar conmigo? No sé dónde voy a acabar. Es más, lo que me espera es la muerte. Pero yo solamente sé una cosa. ¿Qué sé? Que mi Redentor vive. Porque al que cree, verá la gloria de Dios. Y cuando crees, Dios le dice, ¿sabes qué, Job? Eres increíble. Give me 5, Job. Y ahí te va riqueza 3 veces más. Te doy otra familia. Increíble. Moisés, con todo el pueblo aquí en el oído, de pronto ve atrás a los egipcios, delante el mar. ¿Qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? El pueblo, mejor nos hubiéramos quedado ¿dónde? Comiendo carne bien a gusto, esclavos, pero bien a gusto. ¿Y cómo es el ser humano muchas veces, no? Señor, ¿para qué Dios? ¿Para qué Jesús? Esclavos, pero bien comidos, bien vividos, bien divertidos en el mundo. Y en ese momento está Moisés. Señor, ¿qué vamos a hacer? Es que Moisés, el que cree ve la gloria de Dios. Tú solamente avanza, avanza, avanza. Y entonces Moisés entra al mar, un inmenso mar, levanta la vara, clama a su Dios. ¿Y qué pasa con el mar? ¡Uf! ¡Wow! Porque al que cree, verá la gloria de Dios. Y yo siempre he dicho que los que iban en el mar, si yo hubiera ido, hubiera metido la cabeza, no en las paredes del mar. ¡Ay, qué rico! Y ver ahí los peces nadando. ¡Increíble! ¡Increíble, hermanos! Al que cree, verá la gloria de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Cree que hay un Dios. Porque el mensaje de los 3 ángeles empieza así, ¿verdad? Porque tenemos que creer en la gloria de Dios. Tenemos que creer en Jesús. Pero hermanos, díganme honestamente, si nosotros no creemos, ¿tú crees que el mundo creerá? Si primero yo no vivo esa creencia en Dios, ¿tú crees que el mundo va a querer conocer a Dios? Pero es que hay grandes promesas para los que creen. Dice la Biblia, ¿habrá una ciudad de qué? De oro. Pero ahora tú ve con la gente y dile que hay una ciudad y que después de que Jesús se vaya por 1000 años y descienda otra vez, va a venir con una ciudad inmensa a esta tierra. ¿En serio? ¡Claro! Pero no. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos creer. Creer porque veremos ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y la Biblia da muchos ejemplos de esto y hemos visto apenas uno. Cuando Matusalén muera, algo va a suceder. 969 años vivió Matusalén. Al 969 vino el diluvio. ¿Cumplió Dios su palabra, sí o no? Por supuesto. Y la mayoría de gente, lamentablemente, no creyó. Pero queridos hermanos, la pregunta es, ¿tú y yo vamos a creer? ¿Vamos a creer en serio? Porque la mayor necesidad de Dios es querer estar con nosotros por la eternidad. Y tanto es así que a Jimmy Cifuentes ese día el Señor le dijo, tienes que ir a un lugar donde no vas a vender nada. Nada. Aunque ese es tu trabajo. Vender. Pero no vas a vender nada.
Porque mi plan este día para ti es que te encuentres con la señora Marta y le digas que su oración está siendo contestada. Y me acuerdo que la señora Marta me dice, Jimmy, hoy Dios me ha contestado y te ha mandado a ti para darme consuelo, un consuelo que después de 4 meses, ahora sé que lo tengo. Increíble, porque al que cree, verá la gloria de Dios. Hermanos, esto solamente es la introducción de todo lo que vamos a ver la semana. Pero el principio es creer. Cree. Cree que hay un Dios. Cree que Dios tiene que ser reverenciado. Cree que Dios te va a dar lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo, lo mejor del universo. Y a medida que a partir de la tarde empecemos a estudiar lo que tenemos preparado para nosotros, para ustedes, veremos cómo Dios actúa de una manera increíble, que muchas veces no nos damos cuenta. El tema de la tarde será el gran conflicto. Y hablaremos un poquito acerca de los ángeles y también de los demonios. Y déjenme adelantarles un poquito más. Allá afuera hay demonios esperando a ustedes para destruirlos. Y si no fuera por la gran bendición de Dios de tener a sus ángeles benditos que nos cuidan, tú y yo hace rato estaríamos muertos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, todavía nos tiene con vida. Y quiere que Él quiere que nosotros creamos de que está con nosotros. Hermanos, confiemos. Yo los invito a creer. Porque al que cree, dijo Jesús, verá la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios, hermanos? A mis amigos que tal vez por primera vez están viniendo o están invitados en esta mañana, los invito a que vengan en la tarde. Vamos a empezar a hablar de cosas muy interesantes, fantásticas, increíbles, pero que sin lugar a duda, si lo profundizamos en la palabra de Dios, entenderemos cómo Dios siempre lo único que ha actuado es solamente para que nosotros estemos con Él. Hermanos, un consejo más. Y con esto termino. No se queden con lo que yo les digo. ¿Estamos? Todo lo que yo voy a decirles es lo que hasta donde mi entendimiento me da, Dios lo dice y así es como Dios lo refleja en su palabra. Pero todo lo que yo diga, vayan a su casa, investiguen, lean, agarren libros, vayan a internet. El internet es una máquina increíble, es un suceso increíble. Investiguen todo, profundicen, porque nosotros en el cerebro tenemos una habilidad de poder experimentar a Dios de una manera increíble, pero Dios quiere que usemos nuestro cerebro. Así que por favor, no se queden con lo que yo les diga. Agárrenlo, prosésenlo, piénsenlo. Si creen que es así y si el Espíritu les dice que es así, alabado sea Dios. Pero yo los invito a que tengan su propia experiencia con Jesús en esta semana. Cree y verás la gloria de Dios. ¿Nos ponemos en pie? Vamos a cantar el himno número 143, que es un himno muy hermoso. Y después de este himno, vamos a tener nuestra oración.
Acá está tu fuerza en brazo, es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Digno eres tú, Cristo, mi Señor, digno eres tú. En el momento que Marta, María escucharon las palabras de Jesús, cree y verás la gloria de Dios, inmediatamente la tumba de Lázaro se abrió y ese que aparentemente apestaba a varios días de muerto, salió con vida. Y saben, hermanos, Dios quiere hacer grandes milagros en nuestra vida, pero para eso tenemos que creer, porque la mayor necesidad de Dios es que creamos, porque Él quiere estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Padre. Señor, el mensaje es muy sencillo, creer. Pero cuán importante, cuán significativo, cuán profundo es. Señor, ¿cómo creemos? ¿Por qué creemos en tú conoces de nosotros? Y cada hermano, cada hijo tuyo que está presente, cada niño, cada adolescente, cada joven, entiende y sabe lo que piensa, sus deseos, sus tristezas, sus alegrías, y tú sabes cómo actúa y por qué actúa de esa manera. Señor, nos invitas a creer, y solamente tú sabes cuán difícil es creer, o viceversa, cuán fácil nos es creer. Tú conoces quiénes somos. Pero Señor, si todavía no hemos encontrado el argumento necesario para creer de verdad en ti, rogamos que tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones. Porque si creemos, tu palabra dice que veremos tu gloria. Y lo que más anhelamos es ver tu gloria. En la Biblia hemos probado que tú no te equivocas, que lo que dices, lo cumples, y que al 100% siempre tienes la razón. Señor, al mundo le diste un mensaje. Crean, porque cuando este personaje muera, algo va a pasar. Muchos no creyeron. Solo fueron, Señor, 8. Pero esos 8, tu misericordia los alcanzó. Por eso, Señor, si en nuestro medio hay gente que en esta mañana está creyendo a ese Dios de amor, que por medio de Cristo Jesús ahora podemos tener salvación, Señor, que sean bienaventurados. Y muéstrales tu gloria, para que vean que lo que tú dices siempre, Señor, lo cumples. Padre, Jesús viene por segunda vez y está muy pronto a esta tierra. Te pedimos que ahora más que nunca nuestra fe no desfallezca, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, y que desde esta semana, Señor, esta semana especial que tenemos en esta iglesia, desde ahora, tu Espíritu Santo pueda estar actuando de tal manera que veamos el compromiso que tenemos respecto a ti. Y que, Señor, ahora más que nunca es necesario creer. Señor, cuando estemos contigo por la eternidad, habremos sabido que valió la pena. Por eso, Señor, esta mañana danos un abrazo muy fuerte. Y que todo, Señor, lo que hagamos el resto de este día y al venir en la tarde, también pueda ser para honra y gloria tuya. Oramos también por los alimentos que seguramente los hermanos tienen preparado, que tú también los bendigas. Y que si podemos ser medios para que personas que no lo tienen puedan tener, que así sea, Señor. Acompáñanos. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asientos. Los diáconos van a dar la salida. Le voy a pedir que tengan la
comedor primero.